Mis hermanos, hoy tenemos un reto por delante. Vamos a comenzar nuestra serie del Sermón del Monte y la serie se ha titulado Este sermón es para ti. Y este sermón en particular, pues también se titula Este sermón es para ti. ¿Por qué se titula así? Porque es para ti este sermón. No importa si eres inconverso, si eres visitante, si has oído algo del Evangelio, si eres miembro, lo que sea, este sermón seguro que es para ti. Y la verdad es, mis queridos hermanos, que hay un deseo. Yo no sé si alguno de aquí se levantó hoy con un deseo de que le vaya mal en este día o de que le vaya mal la semana que viene. Por lo regular eso no es el deseo, ¿verdad? Todo el mundo desea que le vaya bien. Y uno trata de hasta de ir al trabajo bañadito, peinadito, ¿verdad? Para tratar de dar la mejor apariencia, etcétera, para que le vaya bien. Pues bien, la búsqueda de la felicidad es algo como innato en el ser humano. Pero lo que queremos ver en el día de hoy y a través de todo el sermón es que la verdadera felicidad y el florecimiento del ser humano es una relación transformadora con su creador. La verdadera de felicidad y florecimiento del ser humano está en una relación transformadora con su creador. Por algo fue que nos crearon. En la medida en que cumplamos el rol para el cual fuimos creados, más felices seremos. Más felices seremos. Ahí es que está la clave de la felicidad. Y esta búsqueda de la felicidad existe desde tiempos inmemoriales. De hecho, nosotros buscamos un parrafito de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, 4 de julio del 76, 1776, tienen un tiempito ellos. Y miren lo que decían los padres fundadores de los Estados Unidos. Esta no fue una idea propia de ellos, sino que había muchos eruditos y eran ideas que recolectaron de muchas partes en sus estudios. Miren cómo lo sintetizan ellos. Todos los hombres son creados iguales. Son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables. Entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Derecho inalienable, la búsqueda de la felicidad. Pareciera como que ese deseo está como el corazón, arraigado en el alma del ser humano. Parece como una memoria genética, espiritual de nuestro paso, de nuestros antecesores, de nuestros ancestros por el Edén. Pareciera como que tenemos ese sello en el alma. Vámonos a Génesis 1. En Génesis 1 nosotros podemos ver cómo fue esa situación en Génesis, cómo fue creado el hombre. Dice Génesis capítulo 1, versículo 26, leemos lo siguiente. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y el 27, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Y el 28 dice, Dios los bendijo. O sea, que en ese momento, en el estado original del ser humano, Dios los crea o nos crea a su imagen y semejanza y nos bendice, nos permite estar en el Edén, confiando, disfrutando de toda la creación que Dios había hecho para beneficio del ser humano. Incluso lo puso al hombre como labrador, como mayordomo, como administrador de toda la creación. Y lo bendijo para que le fuera bien. Puedes comer y disfrutar de todo lo que está por delante. Disfruta y ten una vida plena y gobierna sobre toda esta creación. Plena bendición. Sin embargo, lamentablemente en Génesis 3:5 se nos comienza a relatar, en Génesis 3 se nos comienza a relatar la caída. Y fíjense una de las artimañas del enemigo en Génesis 3:5. Dice, le había dicho Satanás, la serpiente, Dios, no es verdad que ustedes van a morir el día que coman del fruto del bien, del conocimiento del bien y del mal. No, 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 no es así.
sino Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. En pocas palabras, es que Dios no quiere que ustedes sean como Él. No quiere que ustedes sean independientes. Los quiere tener siempre dominados. Ahí es que surge el problema del hombre. Falta de confianza en Dios. Querer ser independiente. Y miren cómo esta parte, hay una media verdad. No todo es mentira de lo que le dijo la serpiente. Por eso es que las medias verdades son todavía más peligrosas, porque tienen una gran mentira, pero viene como disfrazada. Dice que el día que de él comieren, ciertamente se les abrirán los ojos conociendo el bien y el mal. Ellos conocían el bien y el mal, ya lo conocían, pero lo conocían a nivel teórico. Ellos sabían que no debían de comer eso, que si comían eso estaba mal, pero no habían experimentado el fruto del mal. Y eso fue lo que les dijo él. No, 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 no. Ustedes van a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Ahí es que ustedes lo van a conocer. Lo que no le dijo fue la palabrita, lo experimentarán. Detallitos, ¿no? Es como la letra pequeña del contrato. Detallitos. Y efectivamente el hombre ha querido ser independiente desde aquella época. Ha querido conocer el bien y el mal. Incluso ha tratado de tener sus propias teorías sobre lo que es bueno y es malo. Y miles de años después tenemos un mundo que no da una idea como que va muy bien. Si usted quiere, puede tomar la prensa diaria, cualquier periódico que usted quiera, puede leer, y es lo mismo durante miles de años. Lo único que antes no había Instagram, redes sociales, nada de eso. Y ahora usted se entera más rápido. Si no, imagínese usted, qué sé yo, que perdió Napoleón y sale todo en Instagram y todo. No, no, eso ya no ocurre. No ocurre nada de eso. Pero si usted quiere, puede tomar el periódico y se va a dar cuenta que el mundo no anda muy bien. Y ha sido lo mismo durante miles de años. La criatura ha aspirado a ser el centro y esto no ha funcionado. El sermón del monte nos da la clave entonces para tener vidas bendecidas, florecientes. Es para todo ser humano que respire. Es para ti y es para mí. Por eso es que este sermón es para ti. Ahora, hay diferentes formas de leerlo. Vamos a ver las diferentes formas que hay de leer este sermón. Yo cogía una cita de un erudito. Siempre es bueno ver algo de los que saben más que uno, ¿verdad? Y aquí va a haber algunas citas de algunos eruditos que ayudaron a uno en esto, además de la oración y el estudio de la palabra, obviamente. Dice Doriani, un erudito, inclusive en el Sermón del Monte y en muchos estudios recientes. Dice, dentro de las enseñanzas de Jesús, quizás el Sermón del Monte es el más amado, el que más se conoce, el menos entendido y el más difícil de obedecer. Es obvia su atracción. O sea, esta característica de que es difícil, de que es amado, de que es el menos entendido, eso es lo que lo hace atractivo a este sermón. En la época de los padres de la iglesia y en el periodo medieval, por lo regular se tenía una visión del Sermón del Monte, que esta era fundamental para una vida cristiana virtuosa, es decir, una vida cristiana llena de bondad. También hay otra forma de ver esto. Vimos la patrística, la medieval, pero hay otra forma de ver esto, y es una forma legalista. Como este sermón tiene en el original unos 50 imperativos, las personas ven esto como si fuera una norma, una segunda ley, una norma a cumplir. Pero que resulta, al igual que los 10 mandamientos, es una norma que todo aquel que quiera vivir por ella, actuando conforme a ella, como si fuera a ganarse la salvación cumpliéndola, le va a pasar igual que con los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es una ley, pero no nos da la fuerza para poder cumplirla. De hecho, quien quiera ser salvo por los mandamientos, tiene que cumplirlos de manera perfecta. Por eso fue que tuvo que venir Cristo, morir en la cruz del Calvario, para cumplir Él la ley de manera perfecta y poder sustituirnos a nosotros y Él recibir el castigo que nosotros nos merecíamos porque no podíamos cumplir la ley.
Entonces, una forma legalista no es tampoco como una segunda ley, al igual que los 10 mandamientos, no sería bueno que se viera de esa forma. Aunque ciertamente pudiéramos decir en sentido figurado que es una especie de una segunda ley, en sentido figurado, porque aquí Cristo va a ir dibujando lo que es o va a ir presentando los requisitos para todo de vida, para todos los miembros del reino de los cielos. Entonces, ¿cómo planteamos, cómo sugerimos que se lea esto? Dale Allison, este sí es un erudito, caramba, de alto calibre, solamente en el Evangelio de Mateo. Él dice lo siguiente, hablando sobre el Sermón del Monte. El estándar del sermón se fija tan alto que nos lanza de vuelta a la gracia. El sermón no prescribe leyes, sino que más bien le habla al individuo acerca de actitudes y disposiciones internas. Se trata de lo que deberíamos ser, no lo que deberíamos hacer. Parte de algo interno del corazón. De hecho, un principio básico y fundamental del cristianismo en sentido general es que lo que nosotros hacemos parte de lo que nosotros somos en primer lugar. Decían los pietistas que la esencia precede a la acción. Lo que somos va antes que lo que hacemos. Y eso lo vamos a estar viendo a través de todo el sermón. Stott, un erudito también, nos dice, las normas del sermón no son ni fácilmente alcanzables ni totalmente inalcanzables. Es como los 10 mandamientos, para que no nos llamemos a engaño. ¿Podemos ser salvos por los 10 mandamientos? No, no podemos, porque su cumplimiento perfecto es imposible. Ahora, tampoco es que son totalmente inalcanzables. Cuando dice no robarás, ¿qué parte de no robarás queda confusa? Entonces, si te estás cogiendo algo ajeno, no lo sigas haciendo porque estás pecando. Ay, pero es que yo tengo dentro de mí, lucha con tu ser interior, pídele a Dios que no seas tan egoísta, ¿verdad? Que solamente pienses para ti, tan codicioso, trabaja eso, pero si eso no es tuyo, déjalo ahí. Entonces es alcanzable. Mismo pasa con esto, pero tiene que partir de algo interior. Vamos a ver los temas principales, por otro lado. Los temas principales. Y aquí, entre otros autores, las definiciones principalmente que vamos a estar viendo son de un autor llamado Pennington, para no estar citando cada 3x4 a Pennington, mira, porque va a dar pena citar a Pennington cada 3x4. Entonces, por lo regular es así. Hay algunas que no son de él, hay otras que son mezclas, cosas, pero cuando las citemos algo es de él. Miren lo que dice sobre los temas principales y sobre todo me llevé mucho de él en lo que es la estructura de esta parte del sermón. Miren los temas principales que toca el Sermón del Monte. El reino de los cielos. El reino de los cielos es un tema principal, pero resulta que el reino de los cielos no es algo geográfico, no es algo físico, es algo más bien dinámico. No es como el reino de Inglaterra, el reino de España, el reino de Dinamarca, que tienen como una localización específica, sino que es algo dinámico que va y viene con nosotros. Vamos a ver un poquito esto. Primera de Crónicas 16:31. Noten esto, noten esto. Dice, alégrense los cielos y regocíjese la tierra y digan entre las naciones, el Señor reina. ¿Dónde reina el Señor? En todas partes. En todas partes. No luce, mire hermano, mire, aquí hay muchos problemas. Aquí reina el Señor también. Aquí reina el Señor. Si no reinara el Señor y el mal estuviera de su cuenta, esto fuera peor. Pero Dios lo permite por algunas circunstancias. Él tiene un plan para esto. Entonces aquí dice que Dios reina en todas las naciones. El Salmo 96:1, si ustedes recuerdan, dice que todas las naciones le alaben. O sea que el reinado del Señor es en todas partes. Sin embargo, si recuerdan, capítulo 13, Mateo capítulo 13, vamos, la palabra del trigo le hace cizaña, que está en el 24 y 29. Y también tenemos la explicación del 36 al 43.
Miren la explicación de la parábola del trigo y la cizaña. Si recuerdan la parábola, había un propietario que tenía un terreno, lo tenía sembrado de trigo, vino alguien que puso cizaña, la cizaña y el trigo son idénticas, y le dijeron, no, no lo arranques ahora la cizaña. Dijeron, mira, parece que un enemigo la sembró, no la arranques ahora, espera hasta el final, y después tú atas la cizaña y la quemas al fuego. ¿Qué dice aquí? Miren la interpretación. El campo es el mundo. La buena semilla son ¿quién? Los hijos del reino. Los hijos del reino. ¿Qué dice el 41? El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino. Él reina en todo el mundo. Pero ¿quiénes son los hijos del reino? Los hijos de Dios. Los hijos de Dios. Entonces ahí es que ustedes tienen un reino dinámico. Dinámico. Los hijos de Dios somos los hijos del reino. Y al final, miren lo que dice, lo que sigue diciendo. Recogerán de su reino a todos los que son piedras de tropiezo y a los que hacen iniquidad, a los que viven sin ley. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces, 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. ¿Cuándo van a resplandecer los justos? Cuando se establezca el reino, cuando los impíos sean condenados, los que hacen iniquidad sean condenados, y entonces todos los justos puedan reinar. O sea que hay también un reino venidero. Hay un reino venidero. Dios está reinando. Los hijos de Dios ya pertenecen y disfrutan del reino de Dios y estarán en su plenitud cuando el reino sea establecido de una manera visible en toda la humanidad, en toda su creación. Ahí estamos entonces, la idea de lo que es el reino de Dios. Otro concepto, otro tema principal es el tema de bienaventurado, bendecido. En una persona bienaventurada, bendecida, es aquel que tiene prosperidad, plenitud de vida terrenal. Pero fíjense, es una plenitud de la vida terrenal porque tiene una vida sabia. Y la sabiduría es, el hombre sabio es aquel que puede vivir, aplicar lo que Dios dice en la vida práctica. Ese es un hombre sabio. Entonces el que hace eso tiene una vida bendecida, próspera. Es un estado floreciente de aquel que cuenta con el shalom, la bendición de Dios, la paz de Dios, el rostro favorable del Altísimo. Es un estado que es observado por terceros. No tiene que ver con palabras de poder. Es más bien que otro observa lo que Dios te está dando. Porque ¿quién es el único que nos puede bendecir? Dios. Dios. Uno puede desearle a otra persona que Dios lo bendiga, pero uno tiene el poder de bendecirlo. Dice el autor, citado, el verdadero florecimiento humano solo está disponible a través de la comunión con el Padre Dios mediante su Hijo revelado, Jesús, en tanto que somos potenciados por el Espíritu Santo. Su propósito es formar carácter o virtud, no que seamos millonarios, dicho sea de paso. Es formar carácter o virtud, porque el carácter y la virtud nos las llevamos para la eternidad. El dinero se queda en esta vida. El dinero se queda aquí. El Espíritu Santo potencia lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario a nuestro favor para que tengamos una comunión con el Padre. Otro concepto que vamos a ver en el Sermón del Monte es el ser perfecto. Y este concepto es interesante porque el ser perfecto significa ser íntegro, ser indiviso, completo, sin defecto alguno. Refleja santidad, perfección. Refleja que solamente tenemos una sola devoción y es a Dios. En el Sermón del Monte no es un llamado a la perfección moral, sino es una orientación del corazón para que sea orientado de manera plena hacia Dios. Por ejemplo, los fariseos eran hipócritas, no eran integrados. ¿Pero por qué? No era porque decían una cosa y hacían otra en el Sermón del Monte. Ellos decían una cosa y hacían eso mismo.
Ellos decían que había que orar y oraban. Ellos decían que había que ayunar y ayunaban. Ellos decían que había que leer y leían, pero sus intenciones de corazón eran malas. No había integridad, había una separación, no había perfección. ¿Por qué ellos hacían todo eso? Para ser vistos de los demás y recibir alabanza. Entonces su conducta no era íntegra, no era perfecta. ¿Ven cómo siempre sigue partiendo el énfasis en el interior? Que tiene que haber una correcta orientación del corazón para por nosotros poder hacer las cosas. Otro concepto que vamos a ver durante todo el Sermón del Monte es el concepto de justicia. La justicia la define este autor como es lo que se espera de los discípulos de Jesús. Es hacer la voluntad de Dios. En Mateo es la conducta de la totalidad de la persona que está de acuerdo con la naturaleza, la voluntad y el reino venidero de Dios. Con la naturaleza de Dios. ¿Por qué está mal hablar mentira? Porque Dios es verdad. Eso va contrario a su naturaleza. Entonces, si alguien puede hacer, y Dios de hecho lo ha prescrito así, no mentirás, está clara su voluntad. Por lo tanto, alguien que vaya, que actúe conforme a la naturaleza de Dios, que se lleve de lo que Él ha prescrito en su voluntad, es parte de ese reino y modele una conducta propia del reino venidero de Cristo. Es una persona justa, recta moralmente. Otro concepto interesante que veremos es la hipocresía, doblez de las acciones y de la persona. O sea que su interior de corazón no va conforme a sus palabras y acciones. Corazón, lo van a ver mucho. El corazón es el centro de la vida humana. Ahí está, es el alma, ahí es donde se refleja nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros valores, todo está ahí, en el alma. Eso es el corazón. Y por eso es que en todo el sermón, el Señor Jesucristo, en todas sus enseñanzas también, enfatizó mucho que tenemos que cuidar el corazón. Es de nuestro interior, del corazón, mana la vida. Y eso es la parte importante de nosotros poder verlo. Esa es una transformación. Esa es parte de lo que vamos a estar viendo durante todo el sermón. Revela la calidad de la vida interior. ¿Notan la tendencia siempre que es vida interior? Otro concepto que vamos a ver son los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los paganos, las naciones, los incrédulos, las personas que están fuera de la iglesia verdadera, dicho sea de paso, no las personas que están fuera de una iglesia local, porque entonces tendríamos que una sola iglesia local sería la poseedora de la verdad absoluta y eso no es así, sino fuera de la iglesia universal, ¿verdad? Que son, en pocas palabras, que están separados de lo que se puede decir la familia de Dios al presente. Otro concepto interesantísimo. Padre en el cielo. Y este es algo, todo lo que dijo el Señor es maravilloso, pero este es algo como para uno sentarse a dar gracias, meditarlo y rumiarlo. Si usted está medio dormido, por favor despiértese en esta parte. Después puede volverse a dormir otra vez, no se preocupe. Pero esta parte, despiértese. Si usted ve al de al lado que está cabeceando, esta parte, óyela. Después vuelve y te duerme, no hay problema. Padre en el cielo. Miren cómo está definido esto. Este término, tanto Jesús como la iglesia primitiva lo usaron de manera frecuente y característica desde sus primeros días. Eso, desde el Antiguo Testamento se conocía el concepto de Padre, de Dios como Padre. Pero esto es una característica de las enseñanzas de Cristo y de la iglesia en sus orígenes. El ver a Dios como Padre. Y miren lo que dice el autor citado. Esto redefine las relaciones biológicas de los discípulos y les concede una identidad familiar basada en la relación con Dios por medio de Él. Una relación con Dios por medio de Él. O sea que se ha redefinido totalmente lo que es las relaciones biológicas familiares. Si ustedes recuerdan, déjenme darme un traguito, porque esto está tan bueno, de verdad, que esto hay que decirlo de paso.
Si ustedes recuerdan al Señor Jesucristo, Él nos dijo que no se puede amar a padre, que aquel que ame a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. No es que no amemos a padre o madre, sino que aquel que ame padre o madre más que a mí. Y una vez también fueron María y sus discípulos a sacarlo de un sitio. Mira, tu madre y tus hermanos están aquí porque dice, este hombre está medio loco, es un gentío, es un show, mira, te están buscando allá afuera. ¿Y qué le dijo él? El que hace mi voluntad, ese es mi padre, mi madre y mi hermano. O sea que hay un vínculo entre nosotros y Dios como Padre que redefine inclusive los términos de nosotros como familia. Nosotros tenemos una familia aquí terrenal, pero nuestra familia espiritual, el tener a Dios como Padre, nos hace todavía que esa familia celestial sea prioritaria, sea, sea algo nosotros darle gracias, que usted y yo tengamos a Dios como Padre. Eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Eso rompe cualquier esquema mental y de análisis que uno esté teniendo. De hecho, uno de las frases nuestras acá como iglesia es que somos una familia y después sigue desarrollándose el resto. Porque eso es lo que creemos. Nosotros somos una familia. Debemos tratarnos como familia y debemos amarnos como familia que somos, que tenemos todos un mismo Padre. El otro término que vamos a ver son los conceptos de pago, recompensa y tesoro. Es una apelación a la gente a que obtenga una recompensa verdadera y perdurable, a que experimente el florecimiento que anhela. ¿Qué le está diciendo Cristo? Cristo apela inclusive a cierta codicia que pueda haber en nosotros. En este caso vamos a llamarlo codicia santa, si pudiéramos utilizar el término. No te pongas a esperar mucha recompensa aquí en la tierra. No te conformes con tan poca cosa. Es que yo quiero ser millonario aquí. No te conformes con tan poca cosa. Pon tu mirada en el cielo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas te serán añadidas. ¿Seré millonario? No, quizás no vas a ser millonario en esta vida, pero en la venidera todo va a ser tuyo. ¿Quieres ser rico? No te conformes con poca cosa siendo millonario aquí. El pobre Elon Musk, Bill Gates son infelices. No. Pon tu mirada en los cielos, que todo sea tuyo. Punto número 2 que tenemos acá es que nosotros tenemos, cuando leímos dos versiones, una en Mateo y otra en Lucas. Bueno, ¿qué diferencia nosotros vemos? En Mateo, Mateo fue un apóstol, él escribió entre el 64 y el 70 después de Cristo, desde Antioquía de Siria, escribió para judíos y gentiles, ¿verdad? Sobre todo para los judíos, pero quizás por él estar escribiendo a los judíos y a los gentiles, es que nosotros vemos esas características tanto del reino y los temas del legalismo y el antinomianismo. Legalismo, aquellos que creen que van a ser salvos guardando la ley, y el antinomianismo, aquellos que creen que no se tienen que llevar de la ley en lo absoluto. Entonces él presenta un balance para ambas cosas. Bacon se dio cuenta en el 1970, oigan eso, tantos años para darse cuenta de eso, pero observó que Mateo, el Evangelio de Mateo, tiene un patrón, tiene como 5 grandes discursos. Cada uno de esos discursos termina con la frase, cuando Jesús terminó estas palabras. Y la primera vez que vamos a ver eso es al final del Sermón del Monte. O sea, es uno de los 5 grandes discursos de su Evangelio. De los capítulos 5 al 7 tenemos el Sermón del Monte, la parte ética. De los capítulos, en el capítulo 10 vamos a ver lo que es la misión, el discipulado, lo tiene ahí, el Evangelio, no que lo vamos a ver en el sermón, las parábolas del reino, en capítulo 13, la eclesiología, la comunidad, en el capítulo 18, terminando con el juicio y el final de los tiempos, en los capítulos 23 al 25. Y cada uno de esas bloques termina con la frase, cuando Jesús terminó estas palabras. Hay un periodo de narrativa y de enseñanza que se van sobreponiendo.
Si usted quiere, entreténgase buscando esos versículos ahí. Si quiere, se los doy, el 7:28, el 11:1, el 13:53, el 19:1 y el 26:1. Lo tienen en sus bosquejos, no se preocupen por copiar. Pero ustedes lo buscan y van a encontrar esa frasecita. Lucas, sin embargo, era un médico sirio. Tenía un alto nivel de griego. Un alto nivel de griego. De hecho, se considera que es el autor más prolífico del Nuevo Testamento. No, no es verdad. Es Pablo, él escribió muchos más libros. Sí, Pablo escribió muchos más libros. Sin embargo, Lucas escribió más versículos. Entonces, por eso es que muchos lo consideran el autor más prolífico. Su enfoque es en la historia de la salvación, en grupos marginados como los niños, las mujeres y los pobres. Y por eso usted ve algunos énfasis en Lucas que no lo tiene Mateo. La audiencia del sermón. Mateo dice que era de todas partes, menos los samaritanos. Sin embargo, Lucas solamente habla de Judea, Jerusalén, Tiro y Sidón. Esas son las diferencias. El lugar del sermón, Mateo dice que fue en un monte, Lucas dice que fue en el llano. La extensión del sermón, Mateo dice que tiene 107 versículos, Lucas tiene solamente 32, la tercera parte. O sea que parece que lo que da la impresión es que Lucas resumió lo que se predicó de ese sermón en otro sitio. Eso creen algunos. Hay otros que dicen que no, que fue el mismo sermón, pero como uno dice el monte y otro dice el llano, y la audiencia es diferente, yo me inclino a creer junto con estas personas sabias de que realmente son dos sermones y que uno es el resumen del otro. Sin embargo, ambos, si usted se pone a ver, son resúmenes, porque el sermón del monte, si usted lo predicara, se tomaría algunos, como está redactado, se tomaría algunos 4 minutos y es difícil que ese sermón haya durado 4 minutos. Entonces usted tiene un sermón resumido en Mateo y otro sermón ultra resumido en Lucas. ¿En qué se parecen? Bueno, en la fecha, ambos relatan algo que ocurrió alrededor del 31 después de Cristo. Yo no estaba ahí, no puedo afirmarlo, ¿verdad? Pero alrededor más o menos, añito más, añito menos, 31 después de Cristo, la segunda Pascua de Cristo en su ministerio. Tenía alrededor de año y medio sirviendo ya de manera amplia y está narrando lo que aconteció en su ministerio en Galilea, que fue la parte más popular de él. El orador obviamente fue Cristo, sentado en una posición de legislador. La ocasión fue luego de elegir los apóstoles, ambos dicen eso. Lucas añade que Cristo pasó una noche entera orando antes de elegir a los apóstoles. Tenía gran popularidad. Y la audiencia principalmente, ambos dicen que principalmente fue a los discípulos, aunque las multitudes estaban presentes. Pero dice en Mateo que los discípulos se sentaron alrededor de él. Y Lucas dice que fueron a él los discípulos y que él los miró a cada uno en particular y empezó a hablarles. Cada vez que ustedes oigan un sermón del monte, imaginen a Cristo que los está mirando a todos y cada uno de ustedes de frente. Cuando diga bienaventurados los pobres, es a usted y a mí que nos está hablando. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Te está mirando de frente. Imagínate eso en toda la serie. ¿Cómo se desarrolló el sermón? Su tema central es la vida del reino, ya lo habíamos visto más o menos, y cómo los ciudadanos del reino del cielo deben de vivir y cuáles son sus obras. Que eso parte de una transformación interna que se refleja en el exterior. Y nosotros tenemos a otro librito, Allison, que tiene un bosquejo lindísimo de todo el Sermón del Monte, que ustedes lo van a ver en los bosquejos que ya lo van a tener, se le van a enviar o lo van a poder descargar. Pero básicamente tiene una introducción, sigue un discurso y una conclusión. En el discurso se le presentan 9 bienaventuranzas, algunos dicen 8 porque la novena es como que una está como que sustenta o es una continuación de la otra. Tiene el correcto sentido de la ley, también nos lo explica. Nos explica en una enseñanza sobre la piedad. Nos explica también qué hacer con los bienes y preocupaciones mundanas. Nos explica qué hacer en los asuntos sociales. Y termina con una triple advertencia. De las 2 puertas, 2 árboles
y dos cimientos. Y hay algo interesante aquí. Si ustedes notan, cuando terminan en las advertencias, el versículo 21 del capítulo 7, oigan esta advertencia. Él está terminando el sermón del monte y nos está hablando de cómo orar, de cómo ayunar, de cómo guardar el correcto sentido de la ley, de cómo no ser codicioso, de cómo perdonar, de cómo amar a nuestro prójimo, etcétera. Eso es lo que está hablando. Y al final, en el 21, entre las advertencias, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. ¿Qué es lo que había al final? Mucho activismo, mucha actividad religiosa, pero realmente esos no son los frutos que está hablando el Sermón del Monte. El Sermón del Monte nos está hablando de unos frutos que parten de una vida interna, de corazón transformado, de una vida que es controlada por el Espíritu de Dios, de una vida que ha sido transformada por el sacrificio de Cristo en la cruz y que ahora tenemos comunión con el Padre. Eso es lo que me está hablando. No de tener muchas cosas, muchos ministerios, muchas actividades, a vivir una vida como a la carrera, religiosamente hablando. Dice, no, en aquel día muchos mire, yo nunca he echado fuera un demonio. Aquí hay personas que echaron fuera un demonio. Y dice, ¿usted puede echar fuera un demonio y ser condenado? Usted se imagina, eso, de hecho, eso en el Sermón del Monte, eso ni siquiera es un fruto de vida eterna o fruto de una vida transformada. Ni decirle Señor, Señor al Señor. ¿Usted se imagina eso? Ni hacer milagros tampoco. Pueden hacer muchos milagros y eso no es fruto. No es fruto de transformación. Ustedes notan que este sermón es para ti. Es para nosotros. Nos cambia, nos pone el mundo al revés. Nos pone el mundo al revés. Hay un rabí del periodo macabeo, Simón el Justo. Él decía que el mundo se basaba en tres cosas: la Torá, el servicio al templo y las obras de bondad amorosa. Y eso mismo nosotros vemos en el desarrollo del Sermón del Monte. Vemos la ley, el culto y las obras de benevolencia. Lo que es para nosotros igual a decir que nos van a enseñar a ser fieles, gentiles y misionales. ¿Le hace sentido por qué algunas cosas están escritas al día de hoy para la iglesia que nosotros tenemos? Nuestra familia de fe local. Por eso también para nosotros es importante conocer el sermón del monte. Finalmente, mi hermano, y si te volviste a dormir, vuelve y despiértate otra vez. Brevemente, dale un codazo al de al lado. Yo sé que no es fácil estar oyendo a una persona por tanto rato hablando. O sea, que dale su codazo y dice, mira, ya están acabando, anímate. A ver si ya, ¿cómo nos va? Mi hermano, habían dos grupos grandes. Había las multitudes, la gente que iba por los milagros, la gente que iba a ser sanada, la gente, toda esa gente estaba allá. Si tú te consideras dentro de las multitudes, que realmente no dice, yo realmente no soy un discípulo de Cristo, pero tampoco soy un opositor. Yo ni fu ni fa. También está aquí el refrán, ¿verdad? Pues bueno, si es así, gracias por no ser fu y fa, porque por no estar en contra y estar dentro de las multitudes, pero este sermón es para ti. El sermón presenta la gran necesidad del ser humano y cómo establecer una verdadera relación con Dios por medio de Cristo que lo lleve a un florecimiento, a tener bendición divina en este mundo y en el venidero. Si recuerdan cómo fracasó el ser humano en Génesis, este sermón sirve para corregirlo. Ya has intentado muchas cosas y estoy seguro
seguro que no tienes todo lo que has anhelado. Y muy probablemente tampoco puedas decir que tu vida es floreciente o bendecida por Dios. Pero eso puede cambiar. Eso puede cambiar. Por lo tanto, este sermón es para ti si estás dentro de las multitudes. Y para los discípulos. Porque ya que vinieron acá, es bueno decir algo a los discípulos, ¿verdad? Para que no se hayan dado un viaje de balde. Levantarse temprano un domingo, ¿verdad? Y acudir aquí y no recibir nada, pues sería un problema. Pues bien, para ti que profesas ser discípulo de Cristo, que estás sentado ahí, a la orillita del Maestro, que Dios te está mirando, Cristo te está mirando cuando está dando su sermón. El sermón muestra un estándar muy alto de perfección, pero que nos lleva a procurar crecimiento y madurez. ¿Partiendo de qué? De una transformación interna primeramente. No procures aplicar esto sin una transformación interna. Procura primero la transformación interna de corazón que solamente Dios puede darte. Eso es lo que va a mostrar el verdadero carácter de un discípulo. Es un antídoto eficaz contra el nominalismo, el ser simplemente decir yo soy cristiano y con la boca, pero no tener unos frutos que realmente avalen eso. Es un antídoto contra la religión externa, también el hacer las cosas para que otros me vean. Y es un antídoto contra el activismo, comenzar a hacer muchas cosas, porque eso es lo que se hace en las iglesias. Y así es que yo puedo mostrar que estoy bien con Dios, si estoy en muchos ministerios, si estoy en muchas cosas, si estoy haciendo mucho. Y es una vida, decimos en República Dominicana, afanosa, y en República Dominicana decimos de sofoque. Como hay gente que vive así. Uno dice, wow, pero ¿y es así que son los cristianos? Sí, sí, así es que está. Como sofocados constantemente. No es así. Miren lo que nos dice John Stott. Dice, en la medida en que la iglesia se conforma al mundo y las dos comunidades parecen al espectador como dos versiones de lo mismo, la iglesia contradice su verdadera identidad. Los seguidores de Jesús deben ser diferentes, tanto de la iglesia nominal como del mundo secular. No solamente tenemos que ser diferentes al mundo secular, sino también a la iglesia nominal. Aquella iglesia, entre comillas, que dice ser seguidora de Cristo, pero con sus hechos lo niegan. Tenemos que ser diferentes. Si quieres ser un ciudadano del reino, eso es el llamado para ti de Cristo. Este sermón es para ti. Y esta es una cita que hay que quitarse el sombrero. Quizás no es de un autor contemporáneo como lo que he citado, pero hay Martin Lloyd Jones, el que algunos creen que fue el último de los puritanos. Dice Martin Lloyd Jones sobre el Sermón del Monte. Los verdaderos avivamientos han llegado siempre cuando los cristianos han tomado en serio este Sermón del Monte y se han enfrentado a sí mismos a la luz de este. Cuando el mundo ve al hombre verdaderamente cristiano, no solo se siente condenado, sino también atraído, arrastrado. ¿Arrastrado a qué? Arrastrado a Cristo. ¿Quieres tener una vida floreciente? ¿Quieres ser un verdadero discípulo de Cristo? Este sermón es para ti. Vas a poder tener una vida bendecida, floreciente, independientemente de las circunstancias materiales que te rodeen y que nos rodeen. Vamos a tener una vida floreciente. Vamos a ser ciudadanos del reino. Una categoría que debemos, antes de nosotros procurar ser miembros de alguna iglesia, procuremos ser ciudadanos del reino. Que Dios los bendiga a todos. Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, Padre Santo, queremos rogarte en esta mañana que estas cosas que hemos oído lleguen a nuestro corazón y nos transformen. Señor, nosotros no podemos hacer esto por nosotros mismos, pero tu gracia es mayor, tu gracia es mayor, Señor.
Ayúdanos a ser transformados desde el interior. Poder disfrutar, Padre, de los beneficios del reino. Poder vivir siendo ciudadanos del reino. Poder anhelar el reino venidero. Gracias, Padre, por este grupo de hermanos aquí presentes. Gracias, Señor, por los hermanos y personas que van a escuchar esto, Señor, también. Que todos y cada uno de lo que hemos sido expuestos a tu palabra, podamos tener un anhelo de ser ciudadanos del reino, a cultivar un carácter amparado, Señor, en tu bendición y siendo transformados por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por ser nuestro Padre. Ayúdanos, Señor, a vivir como una familia de fe. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén.